voy a poner a grabar esta parte, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando entonces en torno a la pregunta ¿qué efecto ha tenido la virtualidad en sus vidas? Y nos habíamos propuesto responder a esta pregunta teniendo presentes dos cuestiones. Por un lado, esos efectos que notábamos antes del tiempo de la pandemia y después los que nos encontramos durante este tiempo de la pandemia. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo entonces a este trabajo hacia dentro de los grupos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, van apareciendo voces despacito. ¿Pudieron seleccionar entre ustedes voceros, voceras? ¿Alguien que le gustaría empezar a tratar de dar respuesta a esta pregunta? Yo empiezo, profe. Bueno. Nosotros hicimos un cuadro sobre lo negativo y lo positivo. Y fuimos anotando qué nos afectó y llegamos a la conclusión que pensamos lo mismo, que fue afectando lo mismo. Por ejemplo, lo positivo, llegamos a la conclusión que la organización a distancia, podemos hacer videollamadas, por ejemplo, para hacer trabajos, no tenemos que salir, eso es algo positivo de la tecnología. También una compañera dijo el acceso al instante a todo. Y también encontramos que es un punto intermedio porque, y si no tenés acceso en el instante, ¿cómo haces? Y eso es algo negativo de la tecnología hoy en día en algunas áreas de nuestras vidas, porque como que estamos afuera de todo lo que todo el mundo está accediendo a algo y nosotras no. Eso fue algo negativo. Y también hablamos sobre la atención, que es negativo, porque hay cosas que son importantes y no nos llama la atención, como un video que podemos encontrar en TikTok. Hicimos estas comparaciones también. Y bueno, y lo de la tecnología creo que dejó la inquietud de volver a lo presencial, de encontrarnos todos, es algo que charlamos. Eso. Bien, gracias Aldana. ¿Alguien quiere continuar? ¿Qué otro grupo? Profe. Sí, Bueno, profe. de nuestro grupo que sacamos algunas conclusiones. Bueno, en parte, ahora veo a muchos compañeros que están usando anteojos. Más o menos toda la misma patología. Ese por un lado. Y después sí, nos acortó la distancia en muchos factores. Pero también antes del, a ver, ¿cómo le puedo decir? Nos tuvimos que caminar con una tecnología. Antes usábamos, lo más común era redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, lo que más usábamos. Se fue ampliando, tuvimos que ampliar nuestro conocimiento en la informática, sobre todo en las redes sociales. Capaz que sin saber también qué es lo que hay detrás de esas redes, si un virus o robo de datos, información, lo que está ahora de moda. Pero, ¿cómo es? Antes utilizamos la parte física, la parte corporal, la facultad, como transeúnte, como contexto público. Nos redujimos todo a una pantallita para todos los ámbitos, tanto para la parte social, en la parte laboral, en la parte de la facultad. Perfecto. Desde nuestro punto de vista, eso no, profe. Ok. Voy trayendo para que vayamos también escuchándonos algunas cosas que vienen planteando, ¿no? Aldana planteaba como positivo esto de la organización a distancia, ¿sí? Como negativo la idea de que genera exclusión, ¿sí? Hay gente que tiene acceso a otros que no. Roque traía primero la cuestión de los anteojos,
¿sí? En función de la lesión del cuerpo. Por otra parte, esto que decía también de acortar las distancias. Traía la pregunta de qué hay detrás de las redes sociales, si se trata de un robo de datos, por dónde pasa. Y esta cuestión que él dice que antes se usaba el cuerpo y ahora nos fuimos reduciendo hacia una pantalla. ¿Sí? Queda la pregunta ahí si uno no utiliza el cuerpo frente a la pantalla o si es factible la existencia sin cuerpo, ¿no? Como para jugar un poco con lo que van trayendo. ¿Otro grupo que quiera comentar? Profe, nuestro grupo es como que estaba dividido. Teníamos como la mitad era como todo virtualidad y la mitad era como que antes usábamos mucho más libros, antes se buscaba más la enciclopedia, se utilizaba más esas cosas, como usted decía, el papel. Los efectos positivos que la mayoría, o sea, el efecto positivo que como que pensamos que podíamos hacer todo, como que tenía más accesibilidad a ciertas cosas. Por ejemplo, algunas compañeras pudieron agarrar y aprobar más materias, pudieron hacer, pero también estaba lo negativo, que era no tener la herramienta necesaria para adaptarnos nosotros a la tecnología. Bien. A ver si te estoy entendiendo bien. Tenían la accesibilidad, pero le faltaban a ustedes las herramientas. A ustedes, a todos, ¿no? Sí, exacto. Ok, bien. ¿Cómo definían esto de lo positivo y lo negativo? ¿Apareció algún criterio para definir qué sería positivo y qué negativo? No, pues hablamos nomás de qué fue positivo para cada uno y también qué fue lo negativo. Ok, perfecto. ¿Otro grupo que quiera compartir? Perdón, profe, que le interrumpa, o sea, como dijo la compañera, estaba en ese grupo. Dividimos bien porque pasaron cosas buenas, digamos, y pasaron cosas malas. Y creo que en todas las de nuestro grupo coordinamos lo mismo, que lo positivo que a nosotras nos pasó es que pudimos retomar la carrera, porque dos de las compañeras somos, digamos, hace muchos años y lo tendríamos que estar recibidas. Entonces la virtualidad, digamos, esta cuestión de la pandemia nos ayudó a nosotras, eso fue lo positivo en nosotras que vimos, que gracias a todo esto de estar en la casa y usar la computadora, pudimos retomar la carrera y rendir las materias estando en nuestra casa. Perfecto. Sé que a muchos les pasó. Si ustedes ven la diferencia de la cantidad de estudiantes que nosotros teníamos el año pasado, teníamos inscriptos 125 estudiantes. Hoy aparecían 76. ¿Sí? Una diferencia radical en ese sentido. ¿Algún otro grupo que quiera compartir? Bueno, voy yo. Éramos 5 compañeras, de la cual estuvimos hablando, y los efectos de la virtualidad fue distinto para cada uno, ya sea por la diferencia de edad, que algunas, o sea, nos dimos cuenta la falta de conexión, de conocimiento, de manejo, en cuanto al acceso del internet, de materiales de estudio, por ejemplo, el Google Drive, que nosotros lo teníamos, yo, por ejemplo, no sabía lo que era ni para qué se utilizaba, lo cual no es lo mismo cuando uno acude a la presencialidad, ¿no? Porque a veces uno necesitaba sí o sí juntarse en grupo, estar cara a cara, cuerpo a cuerpo para poder hacer un trabajo, y por ahí ya una faltaba y como que era nulo. Y tranquilamente podríamos haber utilizado Zoom, que hay una compañera había dicho que en el 2011 ya estaba como acceso, como una forma, una parte de trabajo. Después también, como decía la compañera Priscila, que a muchas nos favoreció en cuanto a la continuidad de la carrera, de estudiar desde la casa. Y después se notó como una pérdida de estudiantes, porque no todos tenían acceso a internet, no todos podían conectarse, no todos podían entregar los trabajos en tiempo y forma. Así como hubo un aumento de estudiantes, hubieron pérdidas también de
de ellos, como muy inclusivo y exclusivo, como también dijo, escuché que dijo la otra compañera. ¿Vamos? Sí, nada más que agregar. Es como que Perfecto. uno elige ser digital o no ser, como también decía en el texto, se relaciona mucho con lo que el material de estudio, de lo que de la distopía algorítmica y el dilema de las redes sociales. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo articulaste eso? De que uno decide ser digital o no. O sea, uno decide las redes sociales, cómo lo vas a utilizar. Si te sirve lo que vos estás usando ahora para más adelante, o solamente lo utilizás como es el tema de Facebook, Instagram, redes sociales, buscando en Google materiales por ahí que no son tan importantes. Es como que vos decís, bueno, estoy pensando o hablando de ropa, zapatos, y en Google te aparece, o en Facebook te aparece todo relacionado con ropa y zapatos. Y por ahí si hablas más de cosas, de contenidos que nutren a uno, que uno alimenta para bien, vamos a saber utilizar también lo que es la tecnología, lo que es lo digital, las redes sociales y esas cosas. Ok. Anabel hablaba de una decisión. Ella recupera lo del texto, alguien que decide o no ser digital, ¿no? Yo les consulto al resto del grupo. ¿Todos consideran que hay una decisión ahí en juego? ¿Hay otra posibilidad? Profe, yo considero que por ahí una decisión, eso se podría hablar de antes de la pandemia, pero después de la pandemia como que nos obligó a todo el mundo a acceder a lo virtual, digamos. Ok. O sea, como estaban diciendo, la virtualidad es algo exclusivo, pero también es inclusivo, perdón, pero también es exclusivo. O sea, inclusivo, por ejemplo, la compañera que hablaba anteriormente acerca de que pudo volver a retomar la carrera porque por cuestiones laborales o personales muchas veces no pudieron continuar y pudieron volver a retomar. Pero exclusivo también hablando de las personas que no tuvieron acceso a la virtualidad. Ok. Aarón, ¿querés relatar lo que tenés ahí para escribir? No puedo hablar. No pude. No. Aarón dice, no puedo hablar, profe, pero dentro de nuestro grupo quiero resaltar el rol de cada uno. En ese caso me refiero a que quizás tenés todas las herramientas, pero si somos egoístas, ¿cómo podemos ayudar al otro? Y más allá del término de empatía, fue al azar el que te toque un buen grupo y poder llevarlo académico en base a la distancia y lo virtual. Ok, hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Ustedes trajeron toda esta cuestión de lo positivo y lo negativo, tomando como punto de referencia lo académico. Yo pensaba, no sé, ¿alguna de ustedes está de novio con una pareja que conoció por Tinder? No, profe, yo quiero hablar sobre eso. Dale. Más allá de lo académico, con nuestro grupo que hicimos recién, hablamos sobre las relaciones. No solamente de parejas, sino de familia, de todas estas cosas. También hablamos que, por un lado, fue positivo porque a la distancia te comunicas, los ves a través de una pantalla, y negativo porque si no tenés acceso a internet, no tenés acceso a verle o a comunicarte. O sea, Sí. que no fue solo lo académico, sino que también hablamos de eso, de las relaciones. ¿Alguien fue, no sé, escrachado en redes sociales, escrachada en redes sociales? Solange pone en chiste que se estaba conociendo con un árabe, ¿no? En este acortamiento de las distancias. ¿Qué les parece? ¿Hay algo ahí también de la vida cotidiana que se ve hoy día atravesado por lo virtual? Sí que llama la atención esta distinción constante que ustedes hacen entre aspectos positivos y negativos. Y vuelvo a la pregunta que no recuerdo bien a qué grupo le hacía, al grupo de Joana, acerca de cómo construyen ese criterio de lo positivo y lo negativo de lo virtual.
por qué consideran que lo virtual es factible de ser analizado con esta distinción de positivo y negativo, o después también creo que, no recuerdo bien quién fue, trajo esta idea de lo bueno y lo malo. ¿Por qué Porque sería quizás lo útil recurrir relacionamos a categorías morales? quizás lo relacionamos con lo vivido, ¿Ok? porque Entonces, el por ahí, criterio sería netamente subjetivo, singular. Porque por ahí, profe, o sea, antes, digamos, de la pandemia, digamos, había, o sea, por ahí hablo de mi vida, había un antes y un después. Entonces, hablando de mi vida y justo en mi grupo coordinamos, entonces por eso lo pusimos como dos aspectos, porque antes de la pandemia creo que era positivo para todos nosotros porque ya tenemos una vida, ya tenemos una rutina, creo que todos más o menos tenemos lo mismo. Y después, cuando apareció esta pandemia que no estaba esperada para ninguno, tuvimos que adaptarnos. Entonces, de primero creo que, por eso lo dividimos como que en dos grupos. De primero, cuando comenzó la pandemia, creo que fue negativo para muchísimas personas, por un montón de cosas, porque tuvimos que adaptarnos a cosas, como hablamos con mis compañeras, la mayoría no teníamos 4 o 5 computadoras en la casa, teníamos que adaptarnos, y en la casa éramos mi hija, que el jardín, cosas que todos teníamos que ocupar la computadora, y todos hablábamos de lo mismo. Entonces, esas cosas fueron negativas, por eso como que lo pusimos en dos grupos, digamos. Porque antes de la pandemia, por ahí, la vida que todos llevamos ya es algo, vamos a decir, en grandes rasgos positivos, porque ya es la vida que tenemos todos y es la rutina, y es como que estamos acostumbrados a esta vida. Pero con la pandemia aparecieron, digamos, más cosas. Hablo por mi vida y por ahí con lo que hablamos con mi grupo de compañeras, fueron negativas muchas cosas de primero. Y después, como dijo otro grupo que no me acuerdo quién, es como que ya, bueno, creo que Anabela dijo de la decisión, claro, después ya, bueno, ya no fue tanto por decisión, sino que tuvimos que adaptarnos a la vida que teníamos, y porque cada vez se venía peor la mano y no teníamos otra opción. Era adaptarnos, y bueno, decidimos seguir así. Bueno, yo, por ejemplo, decidí continuar con la carrera, fue una decisión mía porque apareció la virtualidad, digamos. Sí, quizás, digamos, podríamos hablar de un montón de cosas que fueron factibles gracias a la tecnología, o mejor dicho, a la virtualidad, ¿no? Pensar, por ejemplo, una continuidad de un proceso pedagógico en contexto de una pandemia es algo aparentemente novedoso en los procesos que normalmente se dan en una pandemia, ¿no? Pandemias anteriores uno veía que de pronto habían 2 años que las personas no habían podido estudiar, que no habían podido acceder a ciertos lugares, eventos como mundiales y demás que se suspendían, ¿no? Y hoy día uno ve que hubo todo un proceso de continuidad en ese emigrar conjunto que tuvimos hacia lo virtual, ¿sí? En ese aceleramiento que hubo, en el cual todos nos vimos forzados, alguien decía, decidimos, algunos decidieron, otros nos vimos forzados, a ingresar a otra lógica, ¿sí? Por la fuerza. No sé si ustedes recuerdan que los primeros días estábamos muy cansados, nos sentíamos fatigados, era una cosa, y uno dice, pero estabas todo el día sentado en tu casa, tampoco es que salías a correr a, no sé, una alevosía, ¿no? Uno se encontraba profundamente cansado porque había algo del cuerpo que se estaba afectando, un cuerpo que estaba realizando también una mutación de presentarse en carne y hueso, cuerpo a cuerpo, a otro que, decía Roque, nos fuimos limitando, dice él, ¿no? Yo pensaba como si fuera un embudo en el cual uno va entrando a la fuerza hacia esta pantalla, ¿no? Y uno empezaba con los dolores de espalda y con el cuello medio torcido. Apareció algo que era el síndrome de la cervical recta, ¿sí? En el ámbito de la kinesiología. Los lentes, ¿no? Todas esas cosas que de alguna manera se fueron transformando. Pero yo les propongo, les invito a que nos podamos empezar a preguntar si las categorías que utilizamos para analizar lo virtual son válidas. Porque si hablamos en términos científicos,
una investigación que sea absolutamente singular, más bien puede ser, no sé, un relato, pero no puede ser generalizado, ¿no? Si hablamos de categorías morales, como lo bueno o lo malo, estamos en otra instancia, en otra forma de análisis. ¿Mm? Y me parece que estamos frente a un momento en el cual estamos atravesando una mutación civilizatoria, ¿sí? Un cambio radical en nuestra cultura. Que algunas cosas de lo que ustedes decían uno puede también leerlas en términos de resistencia a esta transformación, ¿no? A esa novedad que de alguna manera no nos invita, sería muy cordial eso, nos arrastra, nos empuja, nos lleva a la necesidad de hacer una transformación, ¿sí? Y que en esa transformación genera efectos en nosotros. Por eso yo traía, por ejemplo, este ejemplo íntimo de, bueno, a ver, ¿qué les pasaba a ustedes? ¿Alguien conoció pareja? ¿Alguien consiguió trabajo a través de lo virtual? ¿Sí? Hay categorías que empiezan a transformarse radicalmente. Mariela, ¿vos me podrías ayudar con el chat? Ahí están escribiendo, así no se cansan de mi voz, y vos podés leer los comentarios que hicieron. Sí, acá dice Gerardo, a ver las voces también de los compañeros varones, que le resultó beneficiosa la pandemia, ¿sí? Porque pudo disfrutar con su familia más tiempo. Después Giovanna dice que en la pandemia la tecnología formaba parte del capital humano de unos pocos. Y la post-pandemia nos muestra que el periodo de pandemia demandó esa aptitud para todos, sin distinción de edades, profesiones o uso de TIC. Desde lo más sencillo, la comunicación familiar, cuando la distancia es un factor determinante. Debo aprender el uso de videollamadas, por ejemplo. Solange también dice que un cambio generacional que se está dando, son generaciones más virtuales. Nosotros como futuros docentes no podemos quedarnos con seguir dando clase con las fichas, cuando hoy tenemos acceso a proyectar. Okay. Bueno, Giovanna, Roque, sí. ¿Cuántos años tenés? $31. Ok. ¿Cuándo naciste? ¿Había tecnología en tu casa? Ok. Giovanna tiene que haber nacido en el 89 más o menos. ¿Sí? 89, 90 por ahí. No, 91. Perfecto, en los 90. Cuando ella nace, probablemente no había computadora en su casa. Profe, Pero fíjense que ella fue incorporando de tal manera que dice pre-pandemia, la tecnología formaba parte del capital humano. ¿Sí? De unos pocos, pero formaba parte del capital humano, dice ella. Cuando las primeras computadoras aparecen un poco más adelante, ¿no? Empieza a formar parte de la vida familiar un poco más adelante en nuestra historia, ¿no? Y si uno es misionero, todavía más, y si no vivía en la capital de Misiones, todavía más, y así ustedes conocen, ¿no? Carla, ¿querías decir algo? con mi grupo habíamos comparado cuál es la diferencia entre nativos digitales e inmigrantes digitales. Muchas de nosotras eran más inmigrantes digitales. Lo que conocemos que antes era más, no había tecnología, en realidad había, pero era muy escasa. Nos adaptábamos más a los libros, a la lectura, convivíamos más con los libros antes que una computadora. Era un número y Micaela hizo lo que tenía que hacer. Era mi número. ¿Por qué vos tenías el número de él? Ahí desactivo el audio de la compañera. Sí, Carla, a eso tratamos de orientar un poco la conversación de hoy, ¿no? Sí. Que hay dos modelos civilizatorios distintos, ¿sí? Yo recuerdo muy bien, yo era un niño,
cuando ingresó la primera computadora a mi casa. Tengo presente el día ese. Hoy día un niño nace y quizás ni siquiera vea una computadora porque ni siquiera sea útil la computadora, ¿no? Ya las tecnologías han mutado de tal manera que no todo el mundo recurre a la computadora como un elemento primordial, por lo menos esas computadoras de escritorio, ¿no? Con las pantallas grandes. Entonces, en esa transformación civilizatoria, nos encontramos con personas que hablan lenguajes distintos, ¿no? En las investigaciones que hay en nuestra ciudad, recién a partir del año 2004 podemos empezar a hablar de algunos nativos virtuales. Entonces, diríamos que este año, con suerte, muchos estarían ingresando a la universidad. Todavía no nos cruzamos con ningunos, ¿sí? Alguno habrá suelto, pero estamos en pleno proceso de transformación, encontrándonos con eso. Yo quería tratar de recuperar algunas cositas del texto que les pasé de la distopía algorítmica, para que podamos pensar lo que va trabajando la autora, ¿sí? Primero que nada, distopía, ¿qué es? ¿Sí? La distopía es una sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada, según la concepción de un autor determinado, que sería lo opuesto a la utopía, ¿sí? Entonces, cuando la autora plantea una distopía algorítmica, lo que está diciendo es, bueno, estamos pensando, imaginando un mundo con un poder totalitario, en el cual lo virtual tendría un poder enorme en nuestras vidas, y que lo plantea en términos de distopía justamente por esta característica de totalitaria, ¿sí? Que nosotros creo que podríamos poner en tensión, ¿no? Quizás también lo que este tiempo necesita de cada uno de nosotros es que podamos darle una nueva visión a esto que estamos tratando de leer hoy, ¿no? Por eso yo les planteaba si era válido leer la situación en términos morales, de bueno, malo, positivo, negativo, ¿sí? Si había que, entre comillas, demonizar la tecnología, demonizar lo virtual, ¿sí? Ustedes imagínense que cuando se inventa la imprenta y la gente empieza a tener libros, los mitos que empiezan a surgir alrededor de eso era que era algo peligroso, ¿sí? Que había que tratar de no leer mucho, que había que cuidarse porque empezaba a dañar los ojos, empezaba a producir ceguera. Había gente que se enviciaba con los libros y pasaba horas y horas y horas leyéndolo. Y si uno cambia libros y pone ahí computadoras, tablets, celulares, nos encontramos con que como sociedad estamos teniendo una reacción muy similar a la de 500 años atrás, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en ese momento de la historia? Estaba habiendo un cambio civilizatorio. Estábamos pasando del acceso de los libros para pocos a un momento en el cual los libros tendrían acceso a unos más, ¿no? Probablemente no hablamos de una promesa de democratización absoluta. Pero hay algunas cositas que la autora plantea que me parece interesante que podamos pensarlas hoy, ¿no? Primero esta cuestión, ustedes solamente, no quiero decir solamente, pero prácticamente solo hablaron del proceso de la pandemia. Les costó mucho ir hacia atrás de la pandemia. Yo creo que hay dos movimientos. Por un lado, lo traumático que implicó la pandemia en sí, y lo traumático que implicó este ingreso casi violento a la necesidad de utilizar la tecnología, ¿no? La necesidad de virtualizarnos, cada uno de nosotros, digitalizarnos si ustedes quieren, ¿no? Y uno puede recordar, qué sé yo, algunos dibujos infantiles donde de pronto el niño quedaba atrapado en lo virtual y era digitalizado y perdía su cuerpo, ¿no? Todos esos mitos futuristas tuvieron como si se hubieran hecho realidad en este tiempo durante la pandemia, ¿no? Como si hubiéramos sentido así, como si la fantasía hubiera sido un poco aquella que nos prestaban los artistas
hace no tantos años. El tema está que no necesariamente fue así, más allá de que el sentir haya sido ese, seguimos manteniendo nuestros cuerpos. Por eso le planteaba, cuando ustedes decían esto, de que se había de alguna manera perdido el cuerpo, pensar qué se modificó en la utilización del cuerpo, porque si uno pierde su cuerpo está muerto, entonces ahí no tiene capacidad de acción, ¿sí? Entonces ella dice, la pandemia aceleró y exacerbó una tendencia que venía consolidándose, la digitalización de distintas prácticas cotidianas. Y ahí la frase que traía la compañera, ¿no? El futuro ya llegó y solo hay dos alternativas, ser digital o no ser. En términos de la canción que traíamos, la computadora le reprochaba al cantante que iban descuidando a sus viejos y como que lo dejaban caer de la sociedad, ¿no? Hay algo ahí interesante para pensar, ¿no? Como si hubiera un acceso que al mismo momento que democratiza la información supuestamente, o por lo menos trae esa promesa, en el mismo momento excluye a otro montón de personas, ¿no? Y ella va a hacer una pregunta que me parece importante que podamos retomar. Ella dice que es una pregunta a la cual no vamos a poder darle una respuesta absoluta, porque es algo que justamente estamos viviendo en este momento, ¿no? Ella entonces dice, ¿cuáles son los desafíos que la nueva era digital, y en especial el shock de virtualización al que nos proyectó la pandemia, obliga a pensar de manera urgente? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes como docentes van a tener que pensar de manera urgente con las modificaciones que produjo la pandemia, ¿sí? Con esta aceleración? Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, mis profesores debatían acerca de si era posible o no brindar una atención psicológica a alguien a través de la computadora, ¿sí? Si uno podía utilizar, en ese momento se utilizaba la plataforma Skype, ¿sí? Y uno pensaba si era factible, si no, todo lo que teníamos escrito acerca del cuerpo y su función en un proceso terapéutico, cómo iba a quedar ahí, ¿no? Y la pandemia directamente aceleró. De un día para el otro tuvimos que empezar a atender de forma online y no hubo tiempo para reflexionar mucho acerca de eso, ¿no? Hubieron algunos espacios, pero que se daban en simultáneo con el proceso que estaba ya aconteciendo. Entonces ella va a hablar de 3 grupos de desafíos. La primera está de la vigilancia, ¿no? Que planteó el compañero Roque. Él decía, a ver cómo lo había dicho, bueno, esto de la utilización de las redes sociales, él traía la pregunta, ¿qué hay detrás? ¿No? El robo de datos, todo lo que estuvo trabajando él. Y dice, la cultura de exhibirnos y mirarnos unos a otros pasó a ser nuestro modo de vida. Si uno pareciera que si no publica algo en una red social, eso no fue vivido, ¿no? De hecho que por ahí cuando uno quiere recordar qué cosas vivió, quizás agarra una red social y empieza como a stalkearse a sí mismo en lugar de utilizar el recuerdo, ¿no? No estoy diciendo ni que sea bueno, ni que sea malo, ni nada, ¿eh? No moralicemos lo que estamos charlando. Solamente estoy planteando una situación que es muy habitual en este momento de la historia. Entonces ella dice, si no se trata de cuidarse en o cuidarse de las redes sociales, ¿de qué se trata exactamente? ¿No? Porque al principio estaba esta idea de, bueno, no, nos van a robar datos, nos van a duplicar las identidades, nos van a quitar las cuentas bancarias, y de pronto todos usamos Mercado Pago, usamos Modo, usamos todas esas plataformas digitales, y nadie está realmente muy preocupado acerca de la seguridad. Es más, hoy día afirman muchos especialistas que es mucho más seguro utilizar ese tipo de plataformas que utilizar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito en físico. Entonces nos encontramos con que ahí algo está mutando, ¿sí? La economía algorítmica también, cómo funciona, qué hacen con todos esos datos,
¿no?, que están construyendo. Prometían democratizar el conocimiento, prometían que, bueno, ahora con esto iba a llegar para todos. ¿Eso es tan así? Y ahí ustedes hablaban de este juego de exclusión e inclusión, ¿no? Para algunas situaciones inclusión y para otras exclusión. Entonces también ahí tenemos una tensión como para traer otra pregunta. Y el tercer desafío que la autora expresa es que las presiones que esta vida digital impone a las subjetividades, ¿sí? ¿Qué efectos empieza a tener esta vida digital en nuestras subjetividades? ¿Qué implicará que una persona constantemente esté teniendo que exhibirse frente a la mirada de otros que no ve cómo lo miran? Yo subo una foto a una red social y no sé cómo recibe el otro esa foto. No tengo un gesto, no tengo una devolución, más que un me gusta, que puede ser que por ahí se equivocó y justo tocó 2 veces sin querer, ¿no? Y ella hace algunas preguntas ahí para pensar. Dice, ¿qué resonancias tienen nuestros modos de actuar y autocomprometernos como individuos y sociedades? Y habla de esta idea de la intimidad como espectáculo. Yo recordaba a una autora, una psicoanalista que trabaja en la UBA, ella habla de la cuestión de la mirada obscena, ¿no? Esa mirada que quiere verlo todo y quiere ver más, y cuando ya vio todo quiere ver un poquito más. Como hoy día, por ejemplo, las noticias también hacen uso de este tipo de miradas, ¿no? Y con estos 3 desafíos que nos señala la autora, el de qué hacemos con la vigilancia, qué hacemos con esta cultura de exhibirnos y mirarnos unos a otros, qué hacemos con la economía de los algoritmos, ¿sí? Y qué hacemos con las presiones que esta vida digital impone en las subjetividades. Yo quiero que podamos volver nuevamente a los grupos y tratar entre todos, entre todas, de responder una pregunta que quiero que pueda empezar a ser introductoria para lo que vamos a seguir trabajando en las clases siguientes. La pregunta va a ser, ¿qué efectos va a tener lo virtual en las constituciones subjetivas de los futuros estudiantes de ustedes? ¿Sí? Se las anoto acá. Entonces, les queda, ¿qué efectos tendrá lo virtual en las constituciones subjetivas de sus futuros estudiantes? Y es una pregunta que invita a la anticipación, que invita a, con los elementos que tenemos hoy día, con los conocimientos que ustedes tienen, tratar de pensar qué efectos va a tener sobre la constitución psíquica de los sujetos que se van a constituir en este contexto virtual, en esta cultura virtual, donde para ellos ya no va a ser tecnología, como nosotros mal decimos, ¿no? Donde para ellos va a ser cultura. ¿Qué efectos será que va a tener en la vida de estos sujetos constituirse en condiciones de virtualidad? ¿Se entiende la pregunta? Bien, voy a aprovechar el silencio e interpretar que está todo comprendido, ¿no? Pasamos a los grupos, tratamos de responder a esta pregunta y nos reencontramos en 15 minutos. La tecnología te brinda tantas cosas que es impresionante en los celulares. Nomás el otro día mi hija toqueteó, no sé lo que hizo, y me activó ahí el modo para trabajar en un chico ciego. Entonces para nosotros, según nuestro pensamiento, va a ser positivo la tecnología o la virtualidad o estas cuestiones, y también para nosotras las profesoras, porque estamos hablando con mis compañeras,
que por ahí es mucho, tenés mucho más opciones, el campo es mucho más amplio cuando vos querés trabajar determinada cosa, entonces claro, vos buscás en la computadora y te vas al aula y le mostrás en la computadora, o si querés hacer un trabajito, ponele, es más fácil hacer en la computadora, imprimir y le das los trabajitos, no sé. Para nosotros el efecto va a ser positivo, siguiendo una cuestión esta de que estamos hablando de positivo y negativo. Bien, con lo que vos acabás de decir, quiero compartirles solamente una que plantea Juan Bassen, ¿sí? Juan Bassen es un psiquiatra, psicoanalista, que trabaja muy específicamente en el campo de la discapacidad, y él plantea esto, ¿no? Él dice, cuando un adulto lee un cuento, dona tiempo. Cuando le damos una pantalla a un niño, le pedimos a él, a ella, que nos done su tiempo, ¿sí? El problema no son las pantallas, sino que el problema es el tiempo. La compañera trajo un ejemplo que a mí me parece que se ha vuelto prácticamente clásico, ¿no? Imprimo una actividad, les doy una actividad y llevo adelante la clase, ¿no? ¿Cuál es el problema o el peligro de eso? Que puedo poner ahí adelante una hoja de actividades, puedo poner una tablet, puedo poner un celular, y que de alguna manera yo me corra de mi función docente, ¿sí? Que estos padres que de alguna manera le dan a sus hijos un celular o una tablet para calmarse, corren su función, ¿sí? A mí me parece muy llamativo esto que vuelven a hacer, de nuevamente preguntarse si la cuestión va a ser positiva o negativa, si va a ser bueno o malo, ¿no? Porque me parece que son las categorías, y yo diría lastimosamente únicas, desde las cuales estamos leyendo este cambio civilizatorio. Estamos leyéndolo desde categorías morales, ¿sí? Y no estamos pudiendo pensar otras preguntas para esta situación. Por ejemplo, cuando traíamos los 3 desafíos que plantea la autora del texto que les pasé, ella está haciendo preguntas para ese futuro, no está directamente leyéndolo en términos morales, ¿sí? Va a decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar este fenómeno? ¿Cómo podríamos describir el fenómeno que está sucediendo? ¿Cómo podríamos tratar de anticipar cómo va a continuar comportándose ese fenómeno? ¿Sí? Y a partir de ahí establecer algunas coordenadas para que ella preguntaba, ¿no? El último desafío es, bueno, ¿qué efectos produce esto tecnológico en las subjetividades? Que, si ustedes quieren, la invitación es específicamente a hacerse la pregunta acerca de las subjetividades ahora. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo en lo que plantean, ¿no? De la cantidad de aplicativos que empieza a haber, en los cuales las personas pueden comunicarse de formas muy diversas, ¿sí? Y pueden ingresar al colectivo, cosa que me parece muy útil. También podemos pensarlo en el campo de las prótesis, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la cuestión de psicomotricidad, cómo han avanzado los últimos años, la verdad que es fantástico. Los nuevos cuerpos que podemos empezar a pensar, ¿no? Hoy día no nos produce el mismo impacto encontrarnos con personas con unas prótesis en las piernas, con brazos con prótesis, ¿no? Podemos empezar a pensarlo, ¿sí? Antes se anticipaba la idea del cyborg, ¿no? ¿Recuerdan la imagen del cyborg? Y de alguna manera hoy día ya prácticamente empezamos a ver personas que cuentan con prótesis que les permiten una autonomía fantástica, ¿sí? En eso estamos todos de acuerdo. Acá la pregunta es, ¿qué pasa con las subjetividades? Con las formas de sujetarse. Sí, lo que dice Fede, ¿no? Las impresoras 3D con las que se utilizan para imprimir esas prótesis. ¿Qué otro grupo pensó algo más sobre esta pregunta?
¿Les pasó que todos analizaron en positivo y negativo? Nuestro grupo es solo positivo, profe. Ok. Profe, Y Pame. nosotros no pusimos ni negativos ni positivos. Sabemos que surge un efecto. No nos fuimos para ninguna de las dos ramas, ni negativo ni positivo, pero sí vemos, qué sé yo, un efecto secundario, se podría decir, para no decir positivo o negativo, porque más allá de que sabemos todo que la virtualidad vino para quedarse, se instaló y tenemos que convivir y adecuarnos, digamos, cuando podemos usar y cuando no, y demás cosas. Si bien a muchos le trajo muchas posibilidades, quizás a otros no, pero por ahí nuestra palabra decía una compañera, pensar por ahí el contexto. Eh, por ahí yo como docente necesito estar con mi alumno, o sea, verle cara a cara, digamos presencial, cuerpo, no quizá a través de una pantalla. Entonces, como surgió un montón de cuestiones, si bien después surgió la otra cuestión de que somos o nos estamos formando como profesores en educación especial, y el as que tenemos bajo la manga es hacer muchas adaptaciones para que nuestros futuros alumnos con diferentes patologías puedan acceder al mismo contenido, pero nosotros por ahí no llegamos, digamos, al punto central, ¿qué efecto tendrá? Por eso no nos fuimos ni para el negativo ni para el positivo. Sí vimos un montón de cuestiones, que sea el contexto social, el contexto familiar, quizás conocer a nuestro alumno qué patología tiene, porque por ahí a mí me surgía la pregunta de que cómo trabajo en lo virtual con un niño o una niña que tiene por ahí encefalopatía progresiva no evolutiva, o sea, que no puede manejar su cuerpo. ¿Cómo trabajas a través de una pantalla? O sea, yo personal, como futuro docente, necesito estar con esa persona, el ahí y el ahora, o sea, cuerpo a cuerpo. Entonces surgieron todas esas preguntas, esos comentarios con mi grupo. Quería aportar eso nada más. Ok, pero te lo llevo, por ejemplo, a otro ejemplo, ¿no? Que es el campo en el cual estamos tratando de pensar todo esto desde esta cátedra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de psicopatología, ¿cómo será ese encuentro o no factible a través de una pantalla? Lo que vos decías, ¿no? Quizás ahí nos estamos preguntando por si es posible acompañar a un sujeto, no sé, autista, a través de una pantalla. Y la verdad que lo que nos dicen las experiencias hoy día es que sí es posible. Las experiencias que están habiendo son de que no necesariamente aparece ahí la presencia física como la única forma de contacto. De hecho, que están facilitando otras formas de contacto, otras formas de interacción diversas que a veces permiten, qué sé yo. A mí me pasó en el consultorio que había pacientes que cosas que en la presencia no podían contar, no podían dar cuenta, no podían hablar, en lo virtual, con la distancia que implica, sí podían, ¿no? Por ejemplo, para empezar a pensar, pues me parece que de vuelta lo estamos pensando solamente desde estas categorías de si es bueno, si es malo, si es posible, si es imposible, ¿no? Y creo que acá es necesario que empecemos a incorporar, bueno, a ver, ¿qué modificaciones en la forma de sujeción de las personas al tiempo va a generar esto? No es lo mismo, por ejemplo, como pasaba en la medioevo, silenciar un ratito, que la categoría de tiempo no estaba incorporada a través de un reloj, la tecnología del reloj, ¿sí? Que hoy día yo me acabo de sacar, pero tengo la bandita en mi mano, ¿no?
que me mide hasta la temperatura, me mide el ritmo cardíaco, todo el tiempo, ¿no? Cómo estos sujetos, estos niños, estos adolescentes que les van a llegar a ustedes, van a apropiarse de la atención, cómo van a ser sus percepciones, cómo va a ser su memoria, ¿sí? ¿Qué formas va a tomar culturalmente el sujeto? ¿Sí? ¿De qué van a padecer? ¿Cuáles van a ser sus sufrimientos? A eso estamos tratando de empezar a apuntar. Me parece que la clase de hoy un poco nos sirve como diagnóstico para darnos cuenta de que estamos muy posicionados, yo diría casi como si todos fuéramos un gran grupo de personas mayores, ¿no? Que no entiende a sus nietos adolescentes. ¿Mm? Quiero usar esa imagen, ¿sí? Esas cosas que se hacen en el pelo, ¿no? Mirá lo que se pone en la oreja. Y ese tipo de dichos son similares a los que nosotros encaramos hoy en esta conversación acerca de los efectos que tendrá en los estudiantes de ustedes lo virtual. ¿Sí? Yo no digo que lo virtual sea absolutamente divino, que sea un regalo divino, que nos permita a nosotros modificar y que traiga igualdad, que democratice todo, que permita... No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo virtual es algo que va a suceder, que está sucediendo y que hay sujetos que se están constituyendo en esas condiciones. ¿Sí? Entonces van a tener modificaciones en su forma de acceso a sus propias subjetividades, de construcción de sus subjetividades. ¿Sí? Y ahí es donde cada uno de nosotros, nosotras, va a tener que estar atento con ese ojo clínico que nosotros estamos tratando de empezar a introducir en este eje 1, ¿sí? En el que estamos tratando de pensar la escucha y su función en el quehacer clínico, que ustedes van a tener como docentes con cada estudiante. ¿Sí? Muy probablemente ustedes salgan hoy como mareados, como, che, ¿para dónde estamos yendo? ¿No? Porque me parece que necesitamos introducir estas categorías. Para la clase que viene vamos a trabajar un caso que en su momento lo trajo la profesora Laura Pepper, ¿sí? Y que la verdad que nos fue muy útil en las cursadas anteriores, porque es un caso con el cual ustedes se van a acercar realmente a un caso de una psicosis, de un niño que termina construyendo a través de un tratamiento una estructura psicótica, ¿sí? Pero que es muy interesante ver todo el proceso que él va llevando adelante. Su psicoanalista, Rosine Lefort, es la que lo presenta, y lo presenta en el contexto de una presentación de casos en las que Lacan estaba analizando la técnica psicoanalítica. ¿Sí? Estamos en el seminario 1, en el capítulo 8. Entonces, les voy a dejar tarea la lectura de este caso para que podamos trabajarlo el día martes. Y después, el día jueves, o sea, el próximo, este jueves de feriado, el siguiente jueves, vamos a trabajar algunas cuestiones acerca de constitución subjetiva. ¿Sí? Que yo entiendo, ustedes ya lo dieron en todas las estructuras que atravesaron, y vamos a tratar de recuperar esto que dieron las estructuras para volver a pensar, bueno, a ver, ¿qué pasa con la constitución psíquica? ¿Qué vamos a escuchar ahí como docentes? ¿Mm? Así que empezamos hoy esta tarea de tratar de desarmar un poco ese conocimiento que tenemos tan instaurado de, bueno, como esas abuelas que se juntan a hablar acerca de los adolescentes. Vamos a tratar de darle unas vueltas de rosca a esto. Les voy a dejar una conferencia que da el profesor Luis Nelly, ¿sí? Lo entrevistan ahí el licenciado Cánovas y la licenciada Patricia Smith. Ellos trabajan en el Fórum Infancias Misiones, ¿sí?
La licenciada Patricia la vamos a tener dando un seminario también dentro de poco acá. Ella trabaja en el Ministerio de Salud. Como para que podamos también tener presente cuál es el escenario regional, ¿sí? ¿Cuál es el escenario de lo que se está dando acá? Una investigación que el profesor Nelly dirige de cómo es esa subjetividad bajo realidad virtual. ¿Sí? Se lo voy a dejar en el aula y les dejo también, ustedes tienen ahí en el eje 1, en el Drive, tienen el texto de Roberto, se llama el caso. ¿Sí? Lacan, seminario 1, clase 8. Si no la pueden descargar es de fácil acceso. Y nos estaríamos viendo el martes que viene. ¿Les parece bien? Sí. Voy a seguir tratando de arreglar el aula, que entiendo que ha tenido una posesión demoníaca o algo por el estilo, que no quiere hacer que ustedes puedan presentarse. Voy a ver si puedo exorcizarla y les aviso cuando estemos libres de esos espíritus. Nos encontramos el martes que viene, que tengan un lindo fin de semana largo. Gracias, Igualmente, profe. igualmente para Gracias, ustedes y para igualmente. todos. Nos Chao, vemos. profe. Felices Chao, Pascuas. profe. Gracias, igualmente. Feliz Pascua. Chao. Chao, chicos. Chao.